Bueno, muy rápidamente, porque apenas nos quedan unos minutos, pero no queríamos dejar de comentar ese artículo que escribía el pasado domingo Roberto Blanco Valdés a partir de la difusión de una convocatoria de un simposium que se va a celebrar, como decíamos, en Cataluña 12, 13 y 14 de diciembre. Un simposium con un título que es España contra Cataluña, una mirada histórica 1714-2014. Nos va a contar más detalles Marina Chiavegato. Pues Fernanda, vamos a empezar por los organizadores, porque los organizadores de este simposio son la Generalitat de Cataluña, la Sociedad Catalana de Estudios Históricos y también el Centro de Historia Contemporánea. El programa del evento, ya lo contabas tú, se titula España contra Cataluña, una mirada histórica, pero entre sus objetivos está, y cito, analizar con criterios históricos desde el siglo XVIII hasta nuestros días las consecuencias que ha tenido para el país la acción política, dicen, casi siempre de carácter represivo del Estado español en relación con Cataluña. Entre las 22 conferencias anunciadas destacan algunos títulos, por ejemplo, España y Cataluña, 300 años de conflicto político, o otro, la represión militar, el ejército sobre el país. Encontramos también una conferencia sobre la economía catalana, el coste de las desigualdades españolas, otra, la apoteosis del expolio, el siglo XXI, y por fin otra conferencia que nos llamaba mucho la atención, el hecho migratorio, y entre interrogantes, factor de desnacionalización. Está previsto que este simposio se realice durante 3 días, en los días 12, 13 y 14 de diciembre de este mismo año. Gracias, Marina. Roberto, ¿por qué te llamó tanto la atención esta A mí me lo mandó, y lo contaba en el artículo, me lo mandó un historiador del constitucionalismo español, gallego, de Lugo, que vive desde hace muchos años en Asturias, a quien yo admiro mucho, Joaquín Varela Suances, Corrosco, que es como lo conocemos los amigos, el Corrosco, el Corros, que es uno de los, yo creo que en estos momentos el mejor historiador del constitucionalismo español vivo, sin duda ninguna, y me lo envió, estoy indignado, ¿no? Entonces lo vi y me llamó la atención porque me parece un escándalo, ¿no? Y no me lo parece a mí solo, se lo parece a John Eliot, ¿no? El hispanista John Eliot, que es una persona, en fin, de prestigio absolutamente reconocido, conocedor. Me corregirás, Tito, yo creo que escribió un libro que se llama Els catalans, me parece recordar esto, y refiriéndose al simposio dice que es un disparate, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las conclusiones del simposio se aportan antes de realizarlo, ¿no? No, a mí me llamó la atención especialmente el de la inmigración, factor de desnacionalización. Pilar, enseguida, pero Lourenzo, historiador. Sí, a ver, está mirando agora, porque eu conozo o centro, efectivamente, o Congreso ten unha cuestión que está vinculado máis que a ámbitos académicos a un ámbito político da Generalitat. E iso sempre marca políticamente o asunto. Antes falábamos de manipulación. Pero, en todo caso, a cuestión é bastante complicada. Eu creo que o escándalo nunca axuda a razonar. É dicir, o que non pode, do que non hai ninguna dúbida, e John Eliot tamén o explica, é que cando se produce unha derrota na guerra de secesión, iso ten consecuencias políticas sobre unhas condicións, digamos, de uso da lingua, de posición política no pacto entre a Corona de Aragón e a Corona de Castela, que se modifican, non? Claro, o que non se pode decir é que sempre esa relación foi negativa. Por suposto que non. Con Cambó non foi negativa, non? Ti falabas un pouco desto, e cando Cambó foi, digamos, impuxo as posicións ben impostas, por exemplo, do Banco de España como regulador, pois iso favoreceu. Pero vouche facer unha pregunta, Lourenzo. En concreto, este epígrafe de a inmigración, factor de desnacionalización, a miña pregunta é se o Estado español fixera un plantexamento nun congreso organizado polo goberno con mesmo carácter para tratar de analizar as consecuencias da inmigración colombiana en España, que estaríamos dicindo? Pois sería máis entendible que este, porque justamente se algo fixo Cataluña é integrar aos inmigrantes dunha forma, vamos, eu creo que en xeral o Estado español, comparado co que pasa en Francia, por exemplo, ¿no? Creo que hai moi pouco factor de nacionalización. Es decir, ahora, non nos metamos coas preguntas. Esperemos a que se faga o Congreso. É dicir, eu son historiador e o que fago son preguntas. Me fago preguntas e as respostas aseguro vos que me non te chaman a atención as preguntas, o plantexamento das preguntas? Bueno, eu creo que, o sea, a idea xeral do Congreso é perfectamente entendible. Eso que se entresacaba, efectivamente, chama un pouco a atención, porque, é dicir, hai algo que sempre se di a alguén cando investiga. É dicir, a conclusión non pode estar na introducción, terá que estar ao final, ¿no? Pero ten que ser resultado do debate. A ver, un momentito. Brevísimo. A guerra de sucesión foi unha guerra entre cataláns.
non só foi unha guerra, tamén, Tamén a Segunda Guerra Mundial. Pero non, claro, por suposto. Tamén a E Segunda a guerra Guerra civil Mundial en Francia foi unha guerra e en entre Italia. cataláns, duns cataláns con outros cataláns. No. Absolutamente. No. Non foi unha agresión de España contra Cataluña, foi unha guerra. No, Roberto. Como non? No. A guerra civil española. Non digo que sea unha agresión de España contra é Cataluña. absolutamente evidente Todas que as foi unha guerra entre todas as cataláns. guerras do século XX son guerras civis. Claro, A guerra da da liberación francesa é unha guerra entre De Gaulle e o goberno de Vichy. E a guerra da liberación dos partisanos italianos, como se escribiu en moito tempo, tamén. É dicir, todas as guerras, e aquela tamén. Claro. Non só a guerra civil, tamén a outra A ver, guerra. xa sei que o asunto é apaixoante, Imos pero vamos ter ver, como 30 segundos por cráneo, que diría miña nai. Imos ver. Eu non vou defender este congreso porque agardarei, en primeiro lugar, a que se produza, a ler as súas actas, ou seis resumos, ou páxinas web, ou o que sexa. Entón, para perder pouco tempo, eu vou ler Decreto de Nueva Planta, 1707, o primeiro Borbón. He juzgado por conveniente reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla. Igualmente, en las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros impresos en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas, y que aprendan la doctrina cristiana en nuestra lengua, que por estos y otros medios suaves se irá haciendo común en el Principado. Real Cédula de Aranjuez, 1768. Finalmente mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se hagan en lengua castellana generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por mi consejo a los diocesanos, universidades y superiores regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la nación para su mayor armonía. Abonda. Sí, entón, a onde vou? Comezos do século XVIII, dinastía borbónica. De aquilo deriva todo isto, e a historia, efectivamente, temos... Pilar, de aquilo non deriva todo isto, no, porque aquilo sucedeu en todas partes, en Francia, en Alemania, en Italia, en todas partes. Mira, se me permitides unha imaxe, en Burela, por exemplo, ou noutros lugares, ou en Cea, ou noutros lugares, enterran un río, colocan moito cemento en riba, fan rúas, calzadas, beiras rúas, o río resucita sempre, verdade? Sempre vai buscar a súa canle. Pois ben, a historia non é unha mancha para que haxa que aplicar un deterxente. A historia ten un peso enorme e este congreso con epígrafes máis ou menos afortunadas ou máis ou menos conclusivas antes de que se produza o debate, lo xulgaremos, eu digo que fagamos o exercicio tamén, fagamos o exercicio de transponerlo. Por eso, porque a mí o que me escandaliza é a señora de Cospedal cando di que a lei de educación prevista al 11 debe servir para vertebrar la nación española, que a vertebren de unha vez e nos deixen en paz, por favor. Rápidamente, por favor. Eu creo que probablemente, non vamos a negar que sí hubo intentos centralistas e de aplastar as diferencias nacionales das nacións do Estado español. Eso é unha evidencia histórica, ao menos no século pasado. Creo, de todas maneiras, que o fenómeno é complexo e que unha cuestión que non se analiza moitas veces, e Lourenzo me corrixira, é que dende o nacionalismo catalán tamén hai ás veces un certo intento imperialista. Pode ocurrir na cuestión da extensión territorial, pode ocurrir cando Pilar Rahola critica ao movemento independentista aranés cos mesmos criterios que se lle aplica normalmente a tal. Pero eu quixera facer unha matización. Lourenzo citou a Cambó. Vamos a ver, hai un intento sempre da burguesía catalana de, desde plantexamentos nacionalistas, gobernar España. É dicir, a Operación Roca é outra vertiente da Operación Cambó no seu día. E hai que recordar que Cambó, ministro con Maura, financia desde Argentina o que el chama la Cruzada Española.
estando no exilio, é dicir, non estando en risco Bueno, a súa a vida. ver, es que de verdad, me encantaría estar hablando de esto media hora más, pero por favor, a ver, Pablo, chicos, entonces, momento, por favor. Entonces, hai que distinguir o factor... O tema sacachelote. No, no, sí, pero yo os pido concisión, que tenéis capacidad e inteligencia para hacerlo. Pablo, No, a mí titular. me parece que situar o factor oligarca é fundamental. Titular. Hay un problema territorial en España, ese problema lo diagnosticaba muy bien Ortega en el 1920 y poco, la España invertebrada, ¿no? Y decía además que España se formó por agregación y por impulso y por un proceso de crecimiento, ¿no? En el momento en que España empieza a ir mal, pues surgen y crecen los enanos. Ese problema lo que no se puede hacer es obviar, ¿no? Y el sistema que tenemos actualmente es que lo obvia y no responde a ese problema, ¿no? A mí me gustaría que en este país fuéramos capaces de ser más prácticos. En Alemania reforman, esto lo sabe Roberto, que es su campo, con cierta asiduidad y con cierta fluidez su estructura territorial, el reparto de competencias, etc. Aquí solamente tenemos un proceso, digamos, de huida hacia adelante, que es el famoso café para todos, que es cada vez más competencias y todos lo mismo, ¿no? Hay una cosa que se llama federalismo asimétrico, que probablemente, no lo sé, tal vez fuera necesario probar o reflexionar si pudiera ser una solución a la estructura territorial de este país. Lo que no se puede hacer es no hacer nada, seguir no haciendo nada. Muy brevemente, por favor. Una maldad, me permites. No, pero ¿cuánto vas a solo una durar? maldad. Recordar quién era el secretario del PRD, el partido de Miquel Roca de la Operación Roca. Florentino Pérez, presidente del de Real verdad, Madrid. es que yo soy tan jovencita que no me acuerdo de la Operación Roca, prácticamente. Sos una piba. O que digo é que os enunciados do simposio me parece anticipar un pouco os resultados, como opinamos todos. Pero, aparte deso, eu penso que ese simposio ten que celebrarse, que hai moitas razóns, como decía Pilar, moi claras para él, para a catalanidade, igual que para o galeguismo, etcétera, non? E o que acabas de decir ti, que hai que ir pensando en reformar esta Constitución e en reformar como está composto o Estado. ¿no? Bueno, esto os convoco a un debate exclusivamente sobre este asunto, que veo que nos pone a todos mucho, pero nos vamos a ir rápidamente a que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas que han pasado este jueves. Adelante, pues vamos a arrancar este último repaso hablando de una sentencia histórica, porque el expresidente argentino Carlos Menem ha sido condenado a 7 años de cárcel por un delito de contrabando de armamento. 6.000 toneladas de armas destinadas a las guerras de Ecuador y Croacia en los años 90, cuando ejercía como jefe de Estado. Menem, de 82 años, es ahora mismo senador, así que el tribunal deberá pedirle a la Cámara Alta que sea desaforado para poder arrestarlo y meterlo en prisión. Es la primera vez en la historia de la democracia argentina que un expresidente es condenado. Nos hemos acostumbrado a que políticos y colectivos sociales utilicen vídeos para protestar y mostrar sus posturas, pero hasta ahora parecía impensable que los jueces también recurrieran a esa arma. La sociedad necesita un poder judicial fuerte, independiente y eficaz. Y Gallardón lo que quiere es dinamitar pues una trayectoria de 30 años. La independencia judicial. La Asociación Progresista Jueces para la Democracia ha hecho público un vídeo criticando las reformas del ministro Gallardón, un gesto sin precedentes con el que quieren alertar de lo que consideran ataques a su independencia. Pocas veces el colectivo de la justicia había estado tan en pie de guerra. De nuestro Estado social y democrático. El ADN humano no es patentable, así lo ha dictaminado hoy la Corte Suprema de Estados Unidos. Sus 9 miembros han decidido por unanimidad que, aunque una empresa aísle o identifique un gen humano, no podrá patentarlo porque es un producto de la naturaleza. La máxima autoridad judicial retira así a la empresa Myriad Genetics la patente de 2 genes cuyos análisis se utilizaban para evaluar el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. La última extravagancia de Ryanair apunta directamente a los dulces típicos de Palma de Mallorca y Santiago de Compostela. La compañía de bajo coste cobrará un recargo de 8 euros a aquellos turistas que quieran llevar a bordo una ensaimada o una tarta de Santiago. La única opción para no pagar este recargo será meterlos en la maleta.
Y hoy, ya lo adelantabais en la mesa, hemos dicho adiós a uno de los rostros más conocidos del teatro y el audiovisual gallego. El actor Xosé Manuel Olveira Pico ha fallecido este mediodía en Compostela. Tenía solo 58 años y llevaba algún tiempo retirado de la escena por causa de un cáncer. Para el recuerdo queda su larguísima trayectoria profesional, desde sus personajes sobre las tablas hasta sus papeles en series de televisión como Mareas Vivas o Padre Casares, pasando por películas como la mítica Sempre Sonxa. Además, presidió la Academia do Real Audiovisual Galego entre 2009 y 2011. ¿Es usted una mujer? ¿Se puede saber a qué viene eso? Pensaba que las mujeres no conducían camión. De guardia. Con este adiós terminamos hoy, Fernanda. Pues efectivamente, un adiós a uno de los mejores actores gallegos. Hoy es jueves. ¿Tú te acuerdas, Roberto, cómo acabamos hace justo una semana el programa? Sí, me acuerdo, y me temo que es como vamos a empezar ahora. Pues, te lo brindo, especial para ti. Seguro que Lois Varado, que es el autor, el responsable, el que ha puesto sus deditos, me he hecho a temblar pensando en Lois. Cuando dices Lois Varado, he hecho la mano a la pistola. Roberto Carlos. Off the record. Off the record. La semana pasada nuestros tertulianos ya se despedían pidiendo guerra. Muchísimas gracias, Manuel, Iván, Carlos, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Vamos a cantar el gato que está triste y azul. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Y tras el fin de semana, volvimos todavía con más fuerza. Chochito de oro. Chochito de oro. Chochito de oro. Chochito de oro. Morritos calientes. Chochito de oro y testículos de ciervo en la cabeza. Un lenguaje tan soez que a Tuco Cerviño, nuestro plató, le parecía otra cosa. A barra dun bar co chancheo de cáscaras de gamba e de servilletas sucias. Bueno, a mí me parece... Bueno, así, una cosa antes de nada, a mí me parece bastante razonable. En contraposición a lo que planteabas. Esta semana, además, hicimos la llamada telefónica más intempestiva que jamás hayamos hecho. Pasada la medianoche, nada más y nada menos. Por un momento nos temimos recibir una mala contestación en directo, como alguna vez ha ocurrido en el panorama televisivo gallego. Jesús Domingos, muy buenas noches. ¿Quién é? Cal basicamente o sentimento que tedes agora, porque mañá tenemos ocasión de falar polo miúdo deste asunto. Pero ti non traballas mañán, non tens máis que facer. Moi boa noite, muchísimas gracias por atendernos a estas horas. Andas de carallado tocando no teléfono. Un abrazo. Aunque sí hay algo difícil en nuestro plató, es desafiar con la mirada a Manuel Lago. Tamén me chama a atención que me fale de Bankia alguén de Comisións Obreiras, non? Bueno. Pero todo sea por explicarles a ustedes la actualidad de la manera más clara posible. Es así de sencillo. Bueno, sois los mejores, chicos. Esto solamente lo hacemos de lunes a jueves, estamos aquí 2 horas y media, solo lo hacemos para hacer esta pieza todos los jueves, efectivamente. Los contenidos a lo mismo, se trata simplemente de echarnos unas risas, ya que la cosa está tan terriblemente mal, para acabar el jueves, la noche del jueves. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por acompañarnos esta noche. Gracias, fundamentalmente a los nuevos, muchísimas gracias. Regresamos el próximo lunes a partir de las 10 menos 20 de la noche. Sean muy felices.